Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Dice el viejo refrán que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿no? ¿Qué quiere decir ese refrán? Cuando uno no valora las cosas, cuando las cosas no son vitales, cuando no son importantes, cuando uno ve que no le prestan un buen uso, ¿cómo las maneja? ¿Qué tanto las aprecia? ¿Qué tanto las valora? Entonces termina uno o ignorándolas, o sacándolas de la vida, o botándolas, o regalándolas. Yo tomo el refrán de que lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta, porque hoy estamos celebrando una fiesta importantísima que es la solemnidad de Pentecostés, a través de la cual el Señor una vez más nos envía su Espíritu. Y cuando hablo de que lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta, es que para muchos el Espíritu es un encarte, porque no sabemos ni para qué nos sirve, ni cómo lo podemos usar. Porque desafortunadamente a nivel de la fe, el patito feo de la Trinidad es el Espíritu Santo. Por cuando uno habla de Dios Padre, tiene claridad de quién es Dios. Entonces, si uno va a hacer una oración, mira hacia el cielo y entonces: ay, papito Dios, gracias por la lluvia. Ay, papito Dios, gracias por el sol. Ay, papito Dios, gracias por la comida. Entonces uno tiene claridad de quién es Dios y dónde está. Cuando uno habla de nuestro Señor Jesucristo, eso sí, sobrado está Jesús con nosotros, porque uno, lo reconocemos presente en medio de nosotros tras las especies sacramentales del alimento espiritual. Y cuando uno mira los evangelios, pues nos narra perfectamente vida, obra de Jesús, milagros y todo lo que el Señor hace, entonces lo tenemos claro. Pero cuando nos hablan del Espíritu, no sabemos quién es. Y entonces lo que hoy el Señor a través de la palabra y en esta solemnidad quiere hacer es que entendamos para qué nos envía el Espíritu y cómo podemos hacer uso de la tercera persona para vivir en plena comunión con el Padre y el Hijo. Y entonces la primera exhortación que nos hace el Señor es que Él nos envía el Espíritu para que, renovados en la fe, vivamos nuestra vida como personas cristianas y no como personas mundanas. Y hablo de la importancia del Espíritu en la vida del creyente, porque es que esa tercera persona es la que nos comunica con Dios, es la que nos lleva a relacionarnos de manera íntima y profunda, tanto con el Padre como con el Hijo. Y se lo voy a explicar de esta forma. Cuando a mí me invitan a una reunión virtual, o del trabajo, o de la familia, o la asamblea del conjunto, yo necesito que me envíen un enlace
para que a través del enlace yo pueda entrar a la reunión y yo pueda participar de la reunión. O también muchas empresas, especialmente comerciales, le mandan a uno lo que llaman los links de acceso para poder averiguar sobre la empresa, para poder mirar sus productos. Entonces hoy en día se manejan los enlaces y los links para comunicarnos y para conocer o para navegar en los diferentes productos que manejan las empresas. Cuando Dios nos manda a nosotros el Espíritu, ese es el enlace, ese es el link que Dios nos manda para que como cristianos nos conectemos, nos comuniquemos con Dios, lo reconozcamos y valoremos todo lo que Él ha hecho de manera fundamental a través de su Hijo Jesús. Y entonces, para concretarlo con la palabra, bellísimamente Pablo nos dice en la segunda lectura: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Nos da el Espíritu para que nos comuniquemos, para que naveguemos, para que lo conozcamos, para que lo identifiquemos, para que lo reconozcamos. Y en la primera lectura, bellísimamente, como el Señor le envía el Espíritu y empiezan a hablar en diferentes lenguas, pero hermoso como tenía la primera lectura, porque decía: cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Entonces lo que el Señor quiere es que ese Espíritu, que es un enlace y que es un link, nos mantenga comunicados con Dios, para que la vida lo miremos a los ojos de Dios y no la vida la sigamos mirando a los ojos del mundo. Y iluminados por ese Espíritu, conectados con Dios, en la presencia de Jesucristo, pues nosotros todos los días, en lugar de renegar, agradezcamos y le demos gracias a Dios por todas las grandezas, bondades y maravillas que realiza en la vida de cada uno de nosotros. Les cierro un poco la idea en esta dimensión. Si yo voy a un cine de 3D o 4D, ¿qué necesito para poder disfrutar la película y poder ver los efectos que la película tiene? Unas gafas especiales, ¿no? Pues el Espíritu Santo son las gafas que hoy Dios nos pide que nos pongamos todos los días para que podamos reconocer y ver todas las bondades y las maravillas que Dios realiza en la vida de cada uno de nosotros. Y para ponérselos por la tierra, si yo tengo puestas las gafas de Dios y salgo ahorita y está haciendo sol, ¿qué le digo a Diosito? Gracias, Diosito, por el sol, ¿no? Pero si en la tarde tengo que salir y tengo puestas las gafas de Dios y está lloviendo, ¿qué digo? Gracias, Diosito, por el agua, porque se van a llenar las represas. Gracias, Diosito, por el agua, porque hoy es el día del medio ambiente. Entonces toda la naturaleza, los árboles, los prados se van a refrescar y van a nutrirse del agua. Y entonces, gracias, Diosito, por el agua. Si yo tengo puestos los lentes de Dios todos los días, cuando me levanto a trabajar, una mañana fría, un lunes, ¿qué le digo a Dios? Gracias, Diosito, por ir a trabajar, ¿no es cierto? Y si me mandan a vacaciones y ya llevo 15 días y como no tengo platica porque no pude salir ni siquiera a Girardot y he estado encerrado todos los 15 días en mi casa, al 15º día que me levanto con las gafas de Dios en vacaciones, ¿qué le digo a Dios? Diosito, gracias porque me has regalado un tiempo para descansar, un tiempo para introspección, un tiempo para reflexión. Diosito, gracias. Cuando uno la vida la mira con los ojos de Dios, iluminado por el Espíritu, en el enlace y el vínculo que el Señor nos da para mantenernos comunicados con el Padre y con el Hijo, pues lo único que vamos a hacer es, como cristianos, no como mundanos, de hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Y esa es la primera invitación que nos hace el Señor. Que ese Espíritu que Él nos da nos sirva de enlace, de vínculo, que sean las gafas que mantengamos puestas todos los días para que miremos la vida con los ojos de Dios
y no sigamos mirando la vida con los ojos del mundo. Para eso nos da la primera finalidad del Espíritu de Dios hoy en cada uno de nosotros. Y la segunda invitación que nos hace el Señor es para que como iglesia trabajemos por la paz. Miren lo hermoso del Evangelio. El Señor hoy 2 veces le dice a sus discípulos: la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Y para poder lograr esa paz, porque el Evangelio narra que estaban atemorizados, que estaban llenos de miedo, lo que el Señor hace es que les envía el Espíritu. Y apenas reciben el Espíritu, pues indudablemente logran la paz y alcanzan la paz, superan el temor. Y entonces lo que el Señor nos dice es: si nosotros queremos alcanzar la paz, pues indudablemente tenemos que renovarnos en el Espíritu. Y un espíritu que se tiene que convertir en un vínculo de unidad en el mundo y en la iglesia, como bellamente lo escuchábamos. Uno, en la segunda lectura, cuando Pablo nos dice: miren, son diversidad de carismas, son diversidad de dones, pero todos nos lo has dado el Señor para un bien común, unidad. Y entonces sigue explicando Pablo diciendo: lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Y entonces nos dice: seamos judíos, seamos griegos, seamos esclavos, seamos libres, pero por el bautismo el Señor nos ha dado su Espíritu para que formemos un solo cuerpo. Entonces lo que el Señor nos dice es: mire, este mundo no ha alcanzado la paz porque en medio de la diversidad nadie ha querido vivir en la uniformidad. En medio de la multiplicidad nadie ha querido vivir en la unidad. Entonces cada quien tira para su lado y cada quien defiende sus propios intereses, cada quien defiende sus propios sueños, cada quien defiende sus propios proyectos, porque es que no sabemos para quién es que estamos trabajando. Y trabajamos es para Dios. Trabajamos es para beneficio de una iglesia, trabajamos para beneficio de nuestra condición de bautizados, no trabajamos por nosotros mismos, trabajamos es para el Señor. Y cuando nosotros entendamos que estamos llamados a trabajar es para el Señor y no para nosotros, pues la diversidad y la multiplicidad por el Espíritu Santo nos dará una unidad, y una unidad que nos lleva a vivir en la paz. Y el mundo alcanzará la paz que deseamos cuando dejemos de ser egoístas, cuando dejemos de trabajar por nosotros mismos y cuando entendamos que estamos llamados como una sociedad culta, una sociedad donde pues la mayoría está demasiado educada, entienda que no puede seguir viviendo en una cultura contemporánea de un egoísmo, de una unidad personal, sino a trabajar por el servicio, por la entrega, y de manera fundamental entender que como creyentes no trabajamos por nosotros mismos, sino que trabajamos para Dios. Y les voy a hacer el ejercicio de qué significa la unidad del Espíritu para alcanzar la paz. Todos los que estamos aquí somos de una misma clase social. ¿Y quién aquí ha dicho: es que yo sí soy rico? Voy a decir una cosa con todo respeto, espero que no saben cómo. Acabo de ver una camioneta negra parqueada aquí afuera, pero súper elegante, hola. No sé cuál sea el dueño. Y que ni entre a mi garaje, porque yo tengo 4. Y hemos peleado porque tenemos diferentes carros. ¿Todos los que estamos aquí tenemos la misma profesión? ¿Y hemos peleado porque no somos iguales? ¿Todos los que estamos aquí somos de un mismo departamento? ¿Y hemos peleado porque nuestras culturas y nuestras tradiciones son diferentes? Esa es la unidad del Espíritu. El Señor hace cosas hermosas, porque en medio de toda la diversidad no hay distinción de clases, no hay diferencia de proyectos, todos somos uno en el Señor. Y si nosotros saliéramos al mundo y entendiéramos lo que el Espíritu puede hacer con nosotros cuando nos abrimos a la presencia de Dios, entendemos cómo vamos a alcanzar la paz. Y entendemos cómo, como miembros de un solo cuerpo, podemos vivir en la unidad que el Señor nos da, especialmente por el Espíritu.
Y es la segunda invitación del Señor. Y nos lo recalca. ¿Quieren paz? Sean uno. Dejen de dividirse. Dejen de pelear por clases sociales, por profesiones, por culturas, por tradiciones, por sueños, por proyectos. No, trabajemos solo para Dios. Y si trabajamos para Dios, no importa el carro, no importa la condición social, no importa la profesión, solo importa el Señor, que nos une para alcanzar la paz que Él desea para todos nosotros. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? ¿Y por qué después de que hemos celebrado tantos Pentecostés no ha pasado nada nuevo? ¿Qué nos ha pasado? ¿Hemos dejado entrar el Espíritu en nuestro corazón? ¿Nos hemos renovado en la fe? ¿Hemos vivido la comunión con la Trinidad? Y esa es la finalidad del Señor hoy en esta solemnidad. Y por eso yo al comienzo decía, porque es que lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Como no entendíamos, como no teníamos claro qué significaba el Espíritu, como que no teníamos realmente la realidad de qué significaba un Pentecostés, donde el Señor nos vuelve a enviar su Espíritu, por eso de pronto no alcanzábamos lo que el Señor esperaba de nosotros. Pero hoy, iluminados por su palabra, es clarísimo para qué hoy el Señor una vez más nos manda su Espíritu. Para que vivamos como cristianos y para que vivamos como creyentes en la unidad de la fe. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que hoy, iluminados por su Espíritu, podamos vivir como creyentes en la comunión de vida con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén.